Bienvenidos a Emilius VGS. Hoy te enseñaré un tutorial diferente. Te mostraré un SDK que nunca he hablado antes y que desde hace meses quería traerlo al canal. Este se llama ECR. Se podría decir que es la competencia directa de Euphoria. Vamos a hacer un tutorial de iniciación y te explicaré los detalles a continuación. Así que, ¡comencemos! ECR es una plataforma especializada en la creación de realidad aumentada proveniente de China. Tiene varios años en el mercado y actualmente se está diferenciando por su versión 4, que tiene nuevos componentes que permiten comprender mejor el entorno espacial. Por ello, también su producto ahora se llama ECR Sense en vez de ECR SDK. Entre los componentes más llamativos tenemos Sparse Spatial Map, que escanea el espacio y agrega objetos persistentes en el entorno. Luego veremos Dense Spatial Map, que mapea el entorno e incorpora la oclusión y colisión de los objetos con el entorno. El Motion Tracking permite que el objeto se mantenga en su lugar por más que nosotros nos movamos. Luego veremos elementos como Surface Tracking, 3D Object Tracking y Planar Image Tracking. Para iniciar con el tutorial, necesitamos primero descargar el plugin ECR para Unity. Puedes leer todas las especificaciones que incluye. También es necesario descargar los ejemplos de ECR Sense para proyectos futuros. Es necesario, obviamente, instalar Unity. Entramos a su página y descargamos el Unity Hub, que es el nuevo programa que permite administrar proyectos, versiones y configuraciones generales. Necesitamos loguearnos para activar nuestra cuenta y así también vincular nuestra licencia. Luego ya podemos ir a la sección Installs y elegimos la última versión. También nos permite descargar elementos externos necesarios, como Visual Studio y Android Build Support. Nombramos nuestro proyecto como ECR Target Tracker. Una vez que cargue Unity, vamos a editar las configuraciones. Cambiamos la plataforma hacia Android. Luego vamos a Player Settings. Cambiamos el nombre de la compañía por un tema de orden. Y ahora viene la parte importante del setting. Regresemos a ECR ya logueados a nuestra cuenta y vamos a crear una licencia. Seleccionamos ECR Personal y dejamos las funcionalidades habilitadas. Ahora copiamos nuestro package name de Unity y lo pegamos en el apartado de ECR. Hacemos lo mismo con el product name. Nos pedirán nombrar nuestra base de datos. Ahora, teniendo todo listo, vamos a confirmar la información. Eso sería la configuración mínima. En estos momentos, iremos a Main Camera y en Clear Flag usaremos Solid Color y mencionaremos el color negro. En Rendering Path usaremos Forward. Ahora vamos a importar el package de ECR que descargamos anteriormente. Una vez importado correctamente, vamos a conectar la licencia que nos proporciona el framework. Llegamos hasta Resource y es en Settings donde agregaremos dicha licencia. Ahora vamos a Composites de Prefab y buscaremos el asset llamado ECR Image Target. Lo arrastramos a la jerarquía. Cuando lo abrimos, vemos que contiene 3 elementos. Falta agregar el asset de Image Target que se encuentra en la carpeta de Primitive de Prefabs. Lo hacemos de esta manera. En el elemento principal encontraremos el Art Session,
que es el responsable de activar la experiencia. En Render Camera, arrastraremos el Main Camera hacia la opción llamada Target Camera. Luego, en la opción Video Camera Device, veremos las configuraciones de la cámara. Para este ejemplo, no tocaremos nada. En Image Tracker, veremos las configuraciones de calidad y los números de target simultáneos que podemos utilizar. Ahora, en Image Target, entraremos para agregar nuestro marcador. Mantendremos el Source Type en Image Files. En Image File Source conectaremos nuestro marcador. Arrastraré mi logo Emilius VGS y cambiaré el nombre para que sea más fácil de conectarlo. Ahora en Path Type lo cambiaré para hacer una prueba simple. Usaré Absolute. Y en Path mencionaré la ruta de mi archivo. En estos momentos agregaré una esfera 3D para que se posicione encima del marcador. Detrás de cámara agregué una imagen 360. Luego crearemos un material. En Albedo, de dicho elemento agregaremos la imagen llamada Aurora. Ahora en Sphere cambiaremos el material que está por default y usaremos el nuestro. Finalmente, y antes que me olvide, agregaré el nombre del Image Target. Ahora sí, vamos a probarlo con la cámara de mi laptop. Se ve genial usar la realidad aumentada con mi camiseta. Bueno, ahora para lanzarlo por la aplicación, necesitamos reforzar algunos conocimientos que te servirán para este proyecto y muchos otros relacionados a Image Target. En la sección Easy Art iremos a Image Target y arrastraremos nuestra imagen de esta manera. Y luego le damos clic a generar. Nos crea un archivo en la carpeta Streaming Assets. Ahora nuestro logo se moverá hacia la nueva carpeta. Ahí vemos los dos archivos creados. Regresemos a Image Target y cambiaremos el Path Type hacia Streaming Assets. Lo mismo haremos con la ruta del archivo de la imagen. Ahora sí, vamos a compilarlo. ¿Qué te pareció este video? Easy Art brinda nuevas oportunidades y capacidades diferenciales del resto de SDKs y servicios de realidad aumentada. Además, según muchos programadores, sus precios suelen ser más económicos que la competencia. Si te gustó este video, déjame un buen like para realizar más contenido relacionado a Easy Art. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.